la ministra de Salud, Sonia Martorano, no descartó alguna medida más restrictiva en cuanto al horario en Rosario. ¿Están evaluando esto desde el municipio, algún cierre nocturno más de lo que ya hay? Mire, acá es muy importante entender algo. Cada medida que uno toma, el resultado de la medida se ve una semana, 10 días después. Nosotros recién vamos a ver esta semana el impacto de la restricción de 0 a 6. Y vamos a ver, seguramente sobre el inicio de la semana que viene, como decía el ministro, el impacto de la medida de esta semana. Nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento de lo que vamos adoptando, porque si no la mecánica que yo veo en la Argentina es que se está discutiendo lo que viene antes de hacer cumplir lo que tenemos. Estamos haciendo una evaluación muy positiva, comparto el análisis del ministro, con las fuerzas, con la integración de provincia, municipio y nación a partir de las fuerzas federales, de una medida compleja que era la restricción a las 21 horas, sobre todo los días más complejos, que era viernes, sobre todo viernes y sábado. Bueno, vamos a cumplir esta medida, porque si no también es muy difícil orientar a la sociedad si todo el tiempo estamos hablando de la sota. Entonces, esta es la medida que tenemos que cumplir. Cuando esta medida veamos el impacto sanitario, sobre todo en ocupación de camas, la ocupación de camas nos va a marcar la necesidad o no de mayores restricciones, porque claramente el único punto que no se puede estirar es el de la necesidad de poder atender a cada paciente. Pero tenemos que mirarlo eso con detenimiento día a día y no confundir todo el tiempo a la sociedad, porque si no, no está claro qué es lo que está rigiendo y qué es lo que no. Acá lo que rige es una medida que tiene que ver con todo lo que el fin de semana genera aglomeración a partir de las competencias deportivas y sobre todo con una restricción nocturna muy fuerte después de las 21 horas, que se está garantizando en el cumplimiento, a veces en el horario nocturno o como ayer, donde también ha habido procedimiento de las fuerzas en horarios previos a las 21 horas, pero con reuniones clandestinas que no se pueden dar tampoco de día. Hay un tema importante que tiene que ver con la ocupación de camas críticas, porque se sabe que en su gran mayoría, en el mayor porcentaje, es de personas hospitalizadas por violencia o por accidentes de tránsito. Lo importante es, ¿el fin de semana eso se redujo? Sí, nosotros accidentes de tránsito, eso sí ya podemos dar el dato. Cuando uno compara abril con la restricción de 0 a 6, con los 2 meses anteriores, hay una reducción muy marcada de episodios de siniestros viales. Obviamente pensamos que con la reducción de las 21 horas eso no solo se va a sostener, sino que se va a incrementar, es decir, que vamos a tener menos incidentes. Hechos de violencia hemos tenido, eso después lo puede expresar, hoy lo escuchaba el jefe de la policía que está aquí, también se nota porque obviamente la restricción nocturna genera un control en la calle más duro en horario donde esos hechos se producen. Y lo vivimos el año pasado también cuando teníamos las medidas más duras. Pero bueno, eso también hay que sostenerlo porque, como bien decís, la ocupación de cama acá no es mayoritariamente COVID. Hoy también la provincia, la ministra de Salud, anunció una medida que es la suspensión de las cirugías programadas, es decir, poner todo el esfuerzo para disponer de más camas, prorrogando por un tiempo. Entonces, con todas estas medidas, más los planes de contingencia, más las medidas de restricción, ¿a qué aspiramos? Bueno, que con esto sea suficiente, a no tener que ir pensando más restricciones, por lo menos en nuestra región. ¿Por qué? Porque vamos a terminar la semana con más de 200.000 personas vacunadas en la ciudad. Si ustedes ven la curva, por ejemplo, de mayores de 70 años, comparado con el año pasado, van a ver cómo los casos de personas mayores de 70 años han disminuido en la internación. Ahora estamos por completar mayores de 60 años entre esa semana y la otra. Seguramente se va a dar lo mismo. Cuando reduce eso, la población de riesgo se reduce, la ocupación de camas críticas baja. La ministra dijo que no se cumplen con las restricciones. En relación al tema de la competencia deportiva y el hecho de funcionamiento, vamos a ajustar, le pedí algunos hechos puntuales, sobre todo creo que mencionó algún partido de fútbol. Sí, lo estamos tomando. En la actividad, insisto, 10 personas pueden jugar, como en todo. El mantenimiento de la distancia, el modo de funcionamiento, en algunos casos puede haber habido algún torneo, como lo hacemos. O sea, miren, el acatamiento nunca es al 100%. Siempre hay gente que va a hacer algo que esté en contra de la norma. Nosotros estamos precisamente, y es lo que el ministro expresa, en un trabajo conjunto para que la norma se cumpla. Si la norma es pareja para todos, el nivel de aceptación crece, es lo que hemos visto de fin de semana, y cuando hay una excepción vamos a intervenir. ¿Qué pasa justamente con los parques? Porque la imagen del fin de semana con los parques plagados de gente, quizás la restricción a las 9 de la noche se cumple, pero a las vistas en los parques no se está cumpliendo. Nosotros no tenemos que ser contradictorios en algo. El aire libre, la ventilación, es una barrera contra el contagio.
es una actividad menos riesgosa. Entonces, porque si no es como que estamos todo el tiempo revisando lo que le decimos a la sociedad y eso es un problema. Un día como hoy o un día como el de ayer, es claro que mientras la gente vaya a un parque y obviamente disfrute del espacio público al aire libre, es mejor que esté encerrada en una casa haciendo una fiesta con 20 personas. Ahora, si en un parque hago una actividad con 100 personas, obviamente eso aumenta el riesgo. Entonces, la cultura de ocupar el espacio libre vale. Ojalá tuviéramos los meses por delante este clima, porque entonces estaríamos más al aire libre, las puertas abiertas, ventiladas. Entonces, nosotros tenemos que tener lugares ventilados y distancia. Y, en lo posible, el uso del barbijo. Miren, queremos insistir, y lo vamos a insistir, con lo que se llama de algún modo la reducción de riesgo. Si nosotros vamos a un bar, no nos saquemos el barbijo hasta que nos traigan la comida. Hagamos el pedido con el barbijo, cuando viene la comida o el café, obviamente nos lo sacamos, terminamos de comer y tomar y nos lo ponemos. Son hábitos de cuidado que le recomendamos a la población porque es el momento en que necesitamos mayor cuidado. Pero sabemos, y eso lo ratificamos, que todo lo que sea al aire libre o ventilado es mucho mejor que en lugar cerrado. El problema que vamos a tener es que en los meses por delante, en las semanas por delante, son las semanas donde cuesta más usar el aire libre. Estamos claros en esto y consistentes. La restricción nocturna es una restricción que tiene que ver con evitar la reunión privada, que es donde se dan los casos. Nosotros no tenemos muchos casos generados en un parque, tenemos muchos casos generados en un asado de 30 personas en una casa. El gremio de docentes del sector privado, no sé si le compete a usted, pero le pregunto, ¿está pensando en una posibilidad de cambiar el horario de clases, teniendo en cuenta que se vienen días de más frío y demás, para tener más luz solar y menos frío para los chicos? ¿Es una posibilidad que se analiza? Bueno, obviamente lo definirá la ministra de Educación, pero entra dentro de la línea de lo que estamos hablando, es decir, todas las medidas que tienen que ver con sostener una actividad con menor riesgo, como en las escuelas es muy importante la ventilación, también es importante que no tengamos bronquiolitis, ¿no?, en los chicos. Entonces, a medida que nos acerquemos al invierno, claramente, miren, todos sabemos que hay una discusión con el sector cultural. Estamos pensando también que la actividad cultural cuando vuelva sea en un horario temprano, por dos razones. Por la restricción nocturna, pero sobre todo porque el clima, es decir, nosotros no estamos acostumbrados a hacer recitales al aire libre en junio, pero claramente hoy va a ser una posibilidad. Claramente eso va a requerir que el horario sea más temprano y lo estamos charlando. Siempre hay que pensar la actividad ligada al riesgo, eso es fundamental. Gracias.